¿Ustedes creen que a los 48 años una mujer ya vivió todo lo que tenía que vivir? ¿Que después de 25 años de matrimonio ya no queda nada por descubrir sobre sí misma? Pues yo estoy aquí a mis 77 años para contarles que todos estaban equivocados. Mi nombre es Margarita Lucía Torres. Nací y me crié aquí en Guadalajara, en Jalisco. Y hoy quiero compartir con ustedes la historia más intensa de mi vida. Una historia que comenzó con una traición descubierta, pasó por un piso agrietado en el baño, y terminó con un amor que ni sabía que aún era capaz de sentir. Si alguna vez se han sentido invisibles en su propio matrimonio, si han pensado que su vida amorosa había llegado a su fin, entonces siéntense ahí y escuchen a esta vieja. Porque lo que me pasó en esa casa con ese albañil en la cocina en 1996 cambió no solo mi vida, sino también lo que pensaba sobre el amor, el deseo y el valor de volver a empezar. Hoy, casi 30 años después, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé en la vida. Pero en esa época, ¡ay, mis hijos! En esa época no sabía si estaba haciendo lo correcto o si me había vuelto loca de remate. Si están preparadas para una historia real, suscríbanse al canal, ahora si no están suscritas. Ese botoncito rojo ahí abajo. Dejen su like para ayudarme a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Y más importante, en los comentarios cuéntenme desde qué ciudad están viendo y cuántos nietos tienen. Una vieja curiosa como yo se alegra de saber hasta dónde puede llegar nuestra voz a través de este internet. Era 1996. Acababa de cumplir 48 años en marzo y mi vida parecía un disco rayado, tocando siempre la misma canción. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el café para Sebastián, mi esposo, que trabajaba como supervisor en una fábrica textil aquí en Guadalajara. Salía a las 6:30, siempre con la misma cara de pocos amigos, siempre con esa actitud de quien cargaba el mundo en los hombros. Nuestros hijos, Carlos Eduardo y Fernanda, ya habían salido de casa. Carlos estaba en la Ciudad de México, graduado de ingeniería, y Fernanda se había casado el año anterior y vivía en Monterrey con su marido. La casa, que antes estaba llena de vida y ruido, ahora hacía eco con nuestros silencios. Sebastián y yo estábamos casados desde hacía 25 años. Nos conocimos en una fiesta del pueblo aquí en la ciudad en 1970, cuando yo tenía apenas 22 años y él 26. Era un hombre guapo en esa época, alto, de cabello negro bien cortado, siempre muy serio, pero que sabía hacerme reír. Me conquistó con esas conversas largas en el portal de la casa de mis padres, hablando sobre los planes que teníamos para el futuro. Margarita, me decía en esos primeros años, vamos a construir una familia bonita, una casa buena, darles estudios a nuestros hijos. Y eso fue lo que hicimos. Él trabajó duro. Yo también. Además de cuidar la casa y los niños, siempre tuve mis ingresos haciendo costuras para las familias de la ciudad. Era conocida por hacer la ropa más bonita para las bodas y graduaciones. Pero algo se había perdido en el camino. ¿Cuándo fue que dejamos de conversar de verdad? ¿Cuándo fue que él dejó de mirarme como me miraba antes? No puedo precisar el momento exacto, pero sé que en 1996 nuestra rutina era esta. Llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, cenaba viendo las noticias, se bañaba y se acostaba a dormir. Los fines de semana eran para arreglar cosas de la casa, visitar a los parientes, ir a misa el domingo. Siempre juntos, pero cada uno en su mundo. Nuestra cama se había convertido apenas en un lugar para dormir. Hacía más de 2 años que no teníamos intimidad de verdad. No es que él no lo intentara a veces, pero era tan mecánico, tan sin cariño, que yo prefería fingir que estaba dormida. Estoy cansada, Sebastián, le decía. Y él gruñía bajito, se volteaba hacia su lado y se dormía. Mirándome en el espejo en esa época, veía a una mujer que aún se conservaba bien. Mi cabello, que siempre fue mi orgullo, aún estaba bonito, castaño oscuro, con apenas algunos hilos blancos.
Me cuidaba. Caminaba 3 veces por semana en la plaza central. Usaba esas cremas que la vecina doña Neida me enseñaba a hacer con sábila. No era una vieja, para nada, pero me sentía invisible. ¿Será que así es realmente? Me preguntaba a veces, sentada en el portal de nuestra casa, en la calle de las Flores, viendo el movimiento del vecindario. ¿Será que después de tantos años de matrimonio, eso es lo que queda? Esa convivencia sin gracia, sin sorpresa, sin ganas. Mis amigas del grupo de la iglesia no ayudaban mucho. Doña Concepción, casada hacía 30 años, siempre decía: «Margarita, el matrimonio es así, hija mía. No todos los días son luna de miel. Lo importante es tener respeto, tener compañerismo». Y doña Rosa completaba: «El hombre después de los 50 ya no es gran cosa. Tenemos que conformarnos». Pero yo no me quería conformar. Sentía que aún había vida en mí. Ganas de sentir mariposas en el estómago, de ser deseada, de sentirme mujer de verdad. Era un pensamiento que hasta me daba culpa en esa época, porque había sido criada para creer que una mujer casada, madre de familia, no podía pensar en esas cosas. Sebastián no era un hombre malo, eso siempre me encargué de dejarlo claro. Nunca me levantó la mano, siempre fue buen proveedor, respetuoso con la familia, pero se había vuelto un extraño que compartía la misma casa conmigo. Cuando intentaba entablar conversación durante la cena, él respondía con monosílabos, los ojos pegados en la televisión. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy?» «Normal. Carlos llamó. Dice que está bien». «Ajá. Sebastián, podríamos salir el sábado, ir a cenar fuera. Hace tiempo que no lo hacemos». «¿Para qué, Margarita? La comida aquí en casa es mejor y no gastamos dinero de a gratis». Y así se iban pasando los días, las semanas, los meses. Me sentía como esas plantas que quedan en un rincón oscuro de la casa, que van sobreviviendo, pero nunca florecen de verdad. Fue a principios de mayo de 1996 que comencé a notar algunos cambios en el comportamiento de Sebastián. Cambios pequeños, sutiles, que una esposa de 48 años no deja pasar desapercibidos, pero que en esa época traté de ignorar, tal vez por miedo de lo que podría descubrir. Primero fue el perfume. Sebastián nunca fue muy afecto a los perfumes, siempre decía que eso era cosa de hombres presumidos, pero de repente apareció en casa con una loción que había recibido de un compañero del trabajo. Comenzó a usarla todos los días hasta para ir a trabajar. «¡Qué perfume tan rico, Sebastián!», le comenté una mañana. «¿Dónde lo compraste?». Y él, sin mirarme a los ojos, respondió: «Ah, fue un regalo. La gente de la fábrica hizo una cooperacha para el cumpleaños del supervisor». Después fue la ropa. El hombre que durante años usó las mismas camisas formales, siempre en colores neutros, blanco, azul claro, gris, de repente apareció con una camisa vino mucho más moderna. «Margarita, necesito renovar el guardarropa. Estas ropas están muy viejas», dijo, y me pidió que le planchara esa camisa nueva con cuidado especial. El cabello también cambió. Sebastián siempre se cortaba el cabello con don Manuel, el peluquero de la esquina que conocía desde hacía más de 15 años. Pero apareció en casa una tarde con un corte diferente, más moderno, hecho en una peluquería nueva del centro de la ciudad. «Gasté un poco más, pero quedó bien, ¿no?», se dijo, mirándose en el espejo de la sala con una vanidad que no le veía desde hace años. Pero lo que más me intrigó fueron las llamadas telefónicas. Comenzaron a mediados de mayo. El teléfono sonaba, yo contestaba y la persona del otro lado colgaba. Pasó 3, 4 veces en la misma semana. «Sebastián, está pasando algo extraño aquí en casa», le comenté. «El teléfono suena, contesto y la persona cuelga». Él apenas levantó los ojos del periódico. «Debe ser broma, Margarita. Estos muchachos de hoy no tienen qué hacer». Pero yo sabía que no era broma. Había algo en el silencio del otro lado de la línea. Una respiración contenida, como si la persona estuviera esperando que una voz específica contestara. Una voz
que no era la mía. Las salidas de casa también se volvieron más frecuentes. Sebastián, que siempre fue casero, comenzó a pasar por la casa del compadre Juan después del trabajo. «Voy a platicarle unas palabritas a Juan, conversar sobre unas cosas», decía. Y llegaba a casa ya a la hora de la cena, a veces hasta más tarde. Cuando le preguntaba cómo estaba el compadre, siempre tenía la misma respuesta. «Bien, bien. Conversamos sobre trabajo, esas cosas». Lo que más me dolía era la forma como había dejado de verme. Cuando me arreglaba para ir a misa el domingo, me ponía mi vestido blanco con flores rojas, ese que él siempre decía que le gustaba. Él ni comentaba. Antes me decía: «Te ves bonita hoy, Margarita». Ahora ni miraba bien. Una noche estaba cosiendo un vestido de novia para la hija de doña Benita, y decidí intentar una conversación más seria con él. «Sebastián», comencé, guardando la costura en la caja. «Siento que andamos medio distantes últimamente. ¿Será que no podríamos platicar más? ¿Salir un poco?» Él estaba leyendo un periódico viejo y tardó en levantar los ojos. «¿Distantes cómo, Margarita? Vivimos en la misma casa, comemos en la misma mesa, dormimos en la misma cama. ¿Qué más quieres? Quiero que me mires como me mirabas antes. Quiero que platiquemos de verdad, no solo sobre el recibo de luz y las compras del mes». Sebastián suspiró de esa manera de quien está siendo molestado. «Margarita, ya no somos niños. Eso de andar con conversitas es cosa de novios. Somos una pareja madura. Tenemos responsabilidades. Las responsabilidades no impiden que seamos cariñosos el uno con el otro». Insistí. «Estás imaginando cosas. Todo está normal aquí en casa». Y con eso dobló el periódico, se levantó del sillón y se fue al cuarto. Me quedé ahí sola en la sala, sintiendo una opresión en el pecho que era mezcla de tristeza y coraje. Tristeza por darme cuenta de que mi matrimonio se estaba muriendo poco a poco, y coraje porque él fingía que no estaba viendo lo mismo que yo. Fue en la última semana de mayo que pasó algo que me dejó aún más desconfiada. Estaba arreglando la ropa para lavar, separando las piezas por color, cuando encontré algo en el bolsillo del pantalón de vestir de Sebastián. Un papelito doblado con una letra que no era de él. Lo abrí con el corazón disparado. «Extraño el almuerzo de ayer. Besos, Emi». Me quedé parada ahí en el patio con el papel temblando en mi mano, sintiendo el mundo girar. Emi. ¿Quién era Emi? ¿Y qué almuerzo era ese del que yo no sabía nada? Sebastián me había dicho que había almorzado en la fábrica, como siempre hacía. Guardé el papel en el cajón de mi cómoda, junto con los pañuelos que heredé de mi madre. No sabía qué hacer con esa información. ¿Confrontarlo? Pero, ¿y si era un malentendido? ¿Y si realmente era solo un compañero de trabajo? ¿Una mujer de la fábrica que había escrito eso sin segunda intención? Pero en el fondo de mi corazón ya sabía la verdad. Las señales estaban todas ahí, claras como el día. El perfume nuevo, la ropa diferente, las llamadas misteriosas, las salidas después del trabajo, y ahora ese billetito. Mi marido estaba teniendo un amorío con otra mujer. Si ustedes ya notaron o notan esos cambios en su marido, mi querida, pónganse listas, porque algo malo está pasando. Díganme en los comentarios si ya las han traicionado alguna vez. Me va a encantar saberlo. Esa noche, acostada a su lado, escuché su respiración tranquila de quien duerme sin peso en la conciencia, y me pregunté por cuánto tiempo había estado pasando eso. ¿Cuánto tiempo había sido hecha tonta? ¿Cuántas veces me había mentido, inventado excusas, mirado a mi cara y mentido descaradamente? Y lo peor de todo, ¿qué iba a hacer con ese descubrimiento? No van a creer lo que pasó. Si antes nuestra vida íntima ya estaba prácticamente muerta, después de que encontré ese billetito, las cosas empeoraron aún más. Era como si Sebastián hubiera construido una pared invisible entre nosotros. Y yo sentía eso principalmente a la hora de acostarnos.
Antes, incluso en los últimos años, cuando las cosas ya no estaban bien, él aún intentaba algún acercamiento de vez en cuando. Una mano en mi hombro. Un beso de buenas noches más demorado. A veces hasta un intento de iniciar algo más íntimo, aunque sin mucho cariño. Pero ahora ni eso. Llegaba del trabajo, se bañaba, cenaba, veía televisión y se iba a acostar como si yo fuera apenas un mueble más de la casa. Se acostaba siempre de espaldas a mí, jalaba la cobija hasta el cuello y en pocos minutos estaba roncando. Ni siquiera me daba las buenas noches bien. Una noche de junio, decidí intentar un acercamiento. Había pasado todo el día pensando en esa situación, y una parte de mí aún quería creer que las cosas podían volver a la normalidad. Tal vez si me esforzaba más, si era más cariñosa, él volvería a verme como mujer. Me esmeré en la cena, hice ese pollo con verdolagas que siempre le gustó. Puse la mesa bonita con el mantel bordado que me regaló mi suegra. Cuando llegó del trabajo, noté que estaba diferente, más arreglado de lo normal, con ese perfume nuevo que ya conocía bien, y un aire de quien venía de un lugar donde se había sentido bien. «¡Qué cena tan bonita!», dijo, pero de manera automática, sin mirarme bien. «La hice especial para ti», respondí tratando de sonreír. «Hace tiempo que no hacemos una cena más esmerada, solo nosotros dos». Él comió en silencio, los ojos pegados en la televisión, como siempre. Yo trataba de entablar conversación, preguntaba sobre el trabajo, comentaba sobre la carta que había recibido de Fernanda, pero él siempre respondía a medias. Después de la cena, cuando él fue a bañarse, me arreglé. Me puse ese camisón azul clarito que tenía guardado hacía meses. Me puse perfume. Me cepillé bien el cabello. Cuando salió del baño y me vio así, se detuvo por un segundo, pero luego desvió la mirada. «Sebastián», lo llamé bajito cuando se acostó. «¿No quieres platicar un poquito? Hace tanto tiempo que no platicamos de verdad». «¿Sobre qué, Margarita? Estoy cansado». Me acerqué a él en la cama, puse la mano en su brazo. «Sobre nosotros, sobre cómo andan las cosas entre nosotros». Él se puso rígido bajo mi toque. «¿Está todo bien entre nosotros? ¿No?» «No está, Sebastián. Tú sabes que no está». Mi voz salió más quebrada de lo que quería. «Apenas nos hablamos, apenas nos miramos. ¿Cuándo fue la última vez que me besaste de verdad?» Él suspiró de esa manera irritada. «Margarita, ya no somos adolescentes. Eso de besitos, de caricias, es cosa de película». «No es cosa de película, es cosa de pareja que se ama. Nos amamos a nuestra manera». Traté de besarlo entonces, pero él volteó la cara y mis labios tocaron apenas su mejilla áspera, oliendo a jabón barato. Sentí mi corazón partirse un poquito más. «Sebastián, por favor», insistí, pasando la mano por su pecho. «Hace tanto tiempo». «Estoy muy cansado hoy, Margarita. Mañana platicamos». Pero yo sabía que mañana sería igual, y al día siguiente también. Él se había desconectado completamente de mí como mujer. Yo era apenas la persona que cocinaba, lavaba, planchaba su ropa, nada más. Me quedé despierta hasta la madrugada esa noche, escuchándolo dormir a mi lado, sintiéndome la mujer más sola del mundo. Cuando finalmente logré dormirme, soñé con los primeros años de nuestro matrimonio. Cuando me abrazaba por atrás mientras yo cocinaba, cuando me susurraba al oído que yo era la mujer más bonita de Guadalajara. Desperté con lágrimas en la cara. A partir de ese día, dejé de intentar. Dejé de arreglarme para él. Dejé de esmerarme en la cena. Dejé de buscar cariño. Si él quería frialdad, iba a tener frialdad. Pero por dentro me estaba muriendo poco a poco. Era julio cuando tuve la confirmación definitiva de que mi matrimonio había acabado, aunque oficialmente aún estuviéramos juntos. Una amiga de la iglesia, doña Aparecida, vino a tomar café en casa una tarde de sábado. Estábamos platicando sobre la vida cuando ella, sin saber nada, comentó: «Margarita, ayer vi a tu Sebastián en el restaurante del Español, allá en el centro».
Estaba con una mujer muy elegante. Pensé que era alguna parienta de ustedes que yo no conocía. Mi sangre se heló. ¿Qué mujer parecía? Una morena bonita, bien vestida. Estaban platicando muy animados. Parecían íntimos. Hasta pensé en ir a saludar, pero andaba con prisa. Logré mantener la compostura hasta que se fue. Pero cuando cerré la puerta, me desplomé. Lloré como no lloraba desde hacía años. Lloré por la mujer que había sido y que él había dejado de ver. Lloré por los sueños que habíamos construido juntos y que ahora se habían vuelto polvo. Lloré por la humillación de saber que la mitad de la ciudad ya debía estar comentando sobre la traición de mi marido. Esa noche, cuando llegó a casa tarde una vez más, con esa excusa gastada de la plática con el compadre, lo miré bien a la cara. Busqué algún rastro de culpa, de remordimiento, cualquier cosa que mostrara que aún tenía una pizca de consideración por mí. No encontré nada, apenas indiferencia. Fue en ese momento que tomé una decisión que lo cambiaría todo. No me iba a rebajar más, suplicando por la atención de un hombre que claramente ya no me quería. Si él podía buscar en otros brazos lo que no encontraba en los míos, tal vez era hora de que yo descubriera si aún había vida en la mujer que vivía dentro de mí. Solo no imaginaba que ese descubrimiento vendría de una forma tan inesperada, tan intensa, y que cambiaría completamente el rumbo de mi historia. Fue en una tarde de lunes, día 12 de agosto de 1996, que tuve la confirmación definitiva y dolorosa de la traición. Una fecha que quedó grabada en mi memoria como un hito entre el antes y el después de mi vida. Sebastián había salido a trabajar normalmente por la mañana con esa misma cara de siempre, dándome un besito seco en la frente, como si fuera un saludo de buenos días cualquiera. «Hasta luego, Margarita», dijo tomando su portafolio y saliendo por la puerta. Estaba terminando de arreglar la cocina después del almuerzo, cuando sonó el teléfono. Pensé que era Fernanda, que acostumbraba llamar de Monterrey a esa hora. O tal vez alguna clienta queriendo encargar una costura. «¿Bueno?» «Margarita. Es Dirce, hermana de Juan». Dirce era cuñada del compadre Juan, ese que Sebastián tanto visitaba últimamente. Era una mujer sencilla, del tipo que no tenía pelos en la lengua, pero nunca había sido de meterse en la vida de otros. «Hola, Dirce. ¿Todo bien? ¿Qué pasó?» Ella dudó por un momento y yo ya sentí que había algo malo. «Mira, Margarita, yo no quería ser yo quien te contara esto, pero creo que tienes derecho a saber. Ya no puedo fingir que no estoy viendo lo que está pasando». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué está pasando, Dirce?» «Es sobre tu Sebastián, muchacha. Él está teniendo un amorío con Marlene, hija de doña Josefa, allá de la calle del Comercio». El suelo se esfumó debajo de mis pies. Marlene. Entonces era ella, la tal M del billetito. Conocíamos a la muchacha de vista, una morena bonita de unos 35 años, divorciada, que trabajaba en una tienda de ropa en el centro de la ciudad. «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?», logré preguntar con la voz ronca. «Margarita, la mitad de la ciudad ya lo sabe. Ya ni se esconden. Almuerzan juntos en el restaurante del Español 2, 3 veces por semana. Él va a su casa casi todos los días después del trabajo. Ayer mismo mi vecino vio su coche parado ahí enfrente hasta las 10 de la noche. Cada palabra de Dirce era como una puñalada. No bastaba la traición. Era una traición pública, descarada, que se estaba volviendo el chisme del pueblo. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté, tratando de mantener la dignidad en la voz. «Porque eres una mujer buena, Margarita, y no mereces que te hagan tonta. Y pues, bueno, hay una cosa más». «¿Qué cosa?». Dirce suspiró del otro lado de la línea. «Ayer estaba en la farmacia de don Geraldo cuando ella entró. Marlene estaba comprando una prueba de embarazo, Margarita». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Prueba de embarazo. A los 48 años, descubría que mi marido no solo me estaba traicionando,
sino que posiblemente había embarazado al amante. ¿Estás segura? Segura. Yo estaba justo atrás de ella en la fila. La escuché pidiéndole al farmacéutico bien bajito. Pero yo escuché. Colgué el teléfono sin poder hablar más. Me quedé ahí parada en medio de la sala, sosteniendo el auricular, sintiendo el mundo girar a mi alrededor. 25 años de matrimonio. 2 hijos criados juntos. Toda una vida construida al lado de un hombre que ahora estaba viviendo otra vida con otra mujer. Me senté en el sillón de la sala, ese mismo donde acostumbraba a hacer mis costuras, y lloré. Lloré de coraje, de humillación, de decepción. Lloré por la mujer que había sido y que él había tirado como si no valiera nada. Lloré por haber sido tan ingenua, por haber fingido no ver las señales, por haber creído sus mentiras durante tanto tiempo. Cuando logré calmarme un poco, comencé a pensar con más claridad. Todo tenía sentido ahora. El perfume nuevo, la ropa diferente, los retrasos, las salidas misteriosas, la frialdad conmigo. Él no estaba teniendo solo un amorío pasajero. Estaba viviendo otra relación, construyendo otra vida, mientras me mantenía en casa como una empleada doméstica que encima compartía la cama con él. La humillación era doble. No solo me estaban traicionando, sino que toda la ciudad lo sabía y estaba comentando sobre mi situación. Me imaginé los chismes en las filas del banco, en los pasillos de la iglesia, en el mercado del sábado. Pobrecita Margarita, el marido anda con esa Marlene y ella ni se da cuenta. O peor, Margarita debe saber y se está haciendo de la vista gorda. Cuando Sebastián llegó a casa esa noche, a las 8:30, más tarde de lo normal. Claro, yo estaba en la cocina lavando los trastes de la cena que había hecho solo para mí. Entró con esa cara de siempre, saludó con un «hola» seco y se fue directo a bañar. Me quedé observándolo durante la cena, tratando de ver al hombre que había amado durante tantos años. ¿Dónde estaba ese muchacho que me conquistó en la fiesta del pueblo? ¿Cuándo fue que se transformó en este extraño que masticaba en silencio frente a mí, pensando probablemente en la mujer con quien había pasado la tarde? ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Pregunté solo para ver si tendría el valor de mentirme en la cara una vez más. Normal, mucho trabajo. ¿Y el compadre Juan? ¿Pasaste por ahí hoy? Él levantó los ojos del plato por un segundo, un brillo extraño en la mirada. No, hoy no me dio tiempo. Mentiroso. Según Dirce, había pasado toda la tarde en casa de Marlene. Sebastián, comencé, decidiendo intentar una última vez. Siento que estás diferente conmigo, distante. ¿Será que no podemos platicar sobre esto? Él suspiró irritado. Margarita, ya platicamos sobre eso. Todo está normal aquí en casa. Tú eres la que está imaginando cosas. En ese momento, mirándolo, mintiendo descaradamente en mi cara, tomé una decisión. No lo iba a confrontar. No, todavía no. Primero necesitaba decidir qué hacer con mi vida. Si iba a luchar por un matrimonio que tal vez ya llevaba años muerto, o si iba a encontrar valor para volver a empezar. Pero una cosa sabía. No me iba a rebajar más, suplicando la atención de un hombre que claramente no me respetaba. Si él quería vivir 2 vidas, yo también tenía derecho a descubrir quién era yo, además de esposa y madre. Solo no imaginaba que ese descubrimiento estaba más cerca de lo que pensaba y que vendría en forma de un problema en el baño que cambiaría completamente el rumbo de mi historia. Noté que Sebastián llegaba a casa siempre con el cabello peinado de forma diferente, como si se hubiera bañado en otro lugar antes de venir a casa. Noté que a veces llegaba con un leve olor a perfume femenino mezclado con el suyo. Noté que su cartera siempre estaba más vacía de lo normal, probablemente gastando dinero en regalos y paseos para la amante. Una tarde, cuando él estaba bañándose, decidí echar un vistazo más cuidadoso a sus cosas. Abrí el cajón donde guardaba documentos personales y encontré recibos de restaurante, de florería, hasta de una joyería del centro.
fechas que coincidían con los días que llegaba más tarde a casa. El descubrimiento más doloroso fue un recibo de una consulta médica particular, ginecólogo. La fecha era de principios de septiembre, 2 semanas después de la plática de Dirce sobre la prueba de embarazo. Él había acompañado a Marlene a una consulta médica. ¿Qué nivel de intimidad era ese? ¿Qué futuro estaban planeando juntos? Pero en vez de desesperarme, comencé a fortalecerme interiormente. Cada descubrimiento, cada evidencia de la traición, era como si encendiera una llama dentro de mí. Una llama de dignidad, de rebeldía, de ganas de mostrarle a él y a toda la ciudad que yo no era una pobrecita para ser pisoteada. Comencé a mirarme en el espejo con otros ojos. Tenía 48 años, pero aún me conservaba bien. Mi cuerpo, que había cargado 2 hijos y trabajado duro durante décadas, aún tenía sus curvas en el lugar correcto. Mi rostro, marcado por las experiencias de la vida, aún tenía encanto. Mi cabello, siempre bien cuidado, enmarcaba la cara que muchas mujeres de mi edad envidiaban. ¿Será que aún puedo atraer a un hombre?, me preguntaba a veces sola en el cuarto, observando mi reflejo. La pregunta me asustaba porque significaba que estaba pensando en posibilidades que una mujer casada, católica, practicante, madre de familia no debería ni considerar. Pero las estaba considerando. Me estaba imaginando libre, independiente, viviendo una vida donde fuera vista, deseada, valorada. No sabía aún cómo sería posible, pero el sueño estaba creciendo dentro de mí como una semilla que finalmente había encontrado tierra fértil. Durante ese periodo, cambié algunas cosas en mi rutina. Volví a usar maquillaje en el día a día, no solo para las ocasiones especiales. Compré ropa nueva, más bonita, más femenina. Comencé a frecuentar el gimnasio que había abierto cerca de casa, cosa que Sebastián siempre dijo que era tontería de mujer rica. ¿Para qué eso, Margarita?, preguntó cuando me vio llegando de la primera clase de aeróbicos. Para cuidar mi salud, respondí. Y no era mentira. Estaba cuidando mi salud física y mental, preparándome para una nueva etapa de la vida que aún no sabía cómo sería, pero que sabía que se acercaba. Las amigas de la iglesia comenzaron a comentar sobre mi cambio. «Órale, Margarita, te ves diferente, más bonita», decía doña Concepción. «¿Qué crema estás usando?». Y yo sonreía, sabiendo que no era ninguna crema, era autoestima renaciendo. Era una mujer redescubriendo que aún tenía valor. Sebastián, irónicamente, ni lo notaba. Tan involucrado estaba en su vida paralela que no se daba cuenta de que la esposa se estaba transformando justo bajo sus narices. Llegaba a casa, comía, se bañaba, dormía, y por la mañana salía para otro día de su doble vida. Una noche de finales de septiembre, acostada a su lado, escuchando sus ronquidos tranquilos de quien dormía sin culpa en la conciencia, tomé una decisión importante. No iba a esperar más pasivamente que algo pasara. Iba a provocar cambios en mi vida. Iba a buscar mi independencia financiera y emocional. Comencé a aceptar más encargos de costura, a divulgar mi trabajo más allá del círculo de amigas. Me puse en contacto con tiendas del centro para ver si querían una costurera freelancer. Comencé a guardar dinero escondido, creando mi propia reserva de emergencia. Y fue en ese periodo de transformación silenciosa que pasó algo aparentemente banal, pero que cambiaría completamente el rumbo de mi historia. El piso del baño comenzó a presentar filtración. Al principio eran apenas algunas manchas de humedad en la esquina, cerca del inodoro. Después la situación fue empeorando. El agua comenzó a filtrarse hacia el cuarto de abajo, que usábamos como bodega. El olor a moho se apoderó del ambiente. «Sebastián», le dije una mañana de octubre, «el baño tiene filtración. Necesita arreglarse urgente, si no va a dañar toda la estructura de la casa». Él miró por encima del periódico con esa cara de fastidio. «Sí, voy a echarle un vistazo el fin de semana». Pero el fin de semana pasó, y otro, y otro. Sebastián siempre tenía una excusa para no arreglar el problema,
Está lloviendo mucho. No se puede trabajar con piso mojado. Estoy cansado. La semana que viene lo resuelvo. Necesito comprar el material primero. Voy a ver los precios. Mientras tanto, la filtración empeoraba. El agua estaba comenzando a afectar la pared del cuarto del fondo. Y vi mi casa, mi patrimonio, deteriorándose mientras mi marido no movía un dedo para resolverlo. Fue entonces que me di cuenta de la ironía de la situación. Así como nuestro matrimonio, nuestro baño tenía filtración, tenía problemas estructurales que necesitaban arreglo urgente. Y así como con nuestra relación, Sebastián estaba ignorando el problema, dejando que las cosas empeoraran, esperando tal vez que yo me conformara con la situación. Pero no me iba a conformar. Ni con la filtración, ni con la traición, ni con la vida tibia que él me quería imponer. Era hora de tomar una actitud. Y esa actitud comenzaría exactamente por el arreglo del baño. No se vayan del video porque van a saber lo que hice. Se van a quedar impactadas con lo que va a pasar ahora. Ya dejen el like y suscríbanse si no están suscritas. Era una mañana de lunes, día 28 de octubre de 1996. Tomé el directorio telefónico y comencé a buscar albañiles en la ciudad. Quería a alguien nuevo que no conociera a nuestra familia, que no fuera a andar chismeando sobre haber sido llamado para hacer un trabajo que el marido debería estar haciendo. Necesitaba a alguien competente, rápido y que pudiera comenzar inmediatamente. Fue cuando encontré el anuncio en la sección de clasificados del periódico local. Rafael Silva, albañil y azulejero. Servicios residenciales y comerciales. Presupuesto gratuito. Teléfono 310-221-5847. Llamé sin pensarlo 2 veces. ¿Bueno? ¿Es Rafael? Sí. ¿En qué le puedo servir? La voz era joven, segura, educada, muy diferente del modo áspero de los albañiles más viejos que conocía. Mire, necesito resolver una filtración en el baño de mi casa con urgencia. ¿Puede venir a echarle un vistazo hoy mismo? Sí puedo, señora. ¿Dónde vive? Calle de las Flores, número 247, cerca de la Plaza Central. Conozco la zona. Puedo estar ahí como a las 2 de la tarde. ¿Le parece bien? Perfecto. Colgué el teléfono con una sensación extraña, una mezcla de alivio por finalmente estar tomando una actitud y una ansiedad inexplicable. Tal vez era la primera vez en años que estaba tomando una decisión importante, sola, sin consultar a Sebastián, sin pedir su opinión o aprobación. Pasé el resto de la mañana arreglando la casa, especialmente el área del baño, para que el albañil pudiera ver bien el problema. También me arreglé un poco más de lo normal. No sé bien por qué. Tal vez era solo el hábito de recibir personas extrañas en casa, pero me puse una blusa más bonita, me puse un labial discreto, me arreglé el cabello. A las 2 en punto escuché que tocaron la puerta. Cuando abrí, me llevé un susto. Rafael Silva no era nada de lo que estaba esperando. En mi cabeza había imaginado a un hombre más viejo, tal vez de la edad de Sebastián, con esa actitud medio rústica de los albañiles de la región. Pero el hombre que estaba en mi puerta tenía unos 30 y tantos años. Era alto, moreno, con un cuerpo claramente definido por los años de trabajo físico. Usaba una playera blanca sencilla que marcaba bien los músculos de los brazos y el pecho, un pantalón de mezclilla usado pero limpio, y tenía una sonrisa franca que iluminó mi día gris. Buenas tardes ya, señora. Soy Rafael. Platicamos por teléfono. Ah, sí, claro. Pase, por favor. Mientras entraba me fijé en más detalles. El cabello negro bien cortado, la barba de Díaz que le daba un aire medio rebelde, las manos grandes y callosas pero limpias, y los ojos. Dios mío. Los ojos de él eran de un café profundo que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. ¿Me puede enseñar dónde está el problema? Claro, es aquí en el baño. Caminé adelante, mostrando el camino, y sentí que él estaba observando la casa con atención profesional. «¡Qué casa tan bonita!», comentó. «Bien cuidada. Gracias. Vivo aquí desde hace casi 20 años. En el baño,
Rafael se hincó para examinar la filtración de cerca. Yo me quedé ahí parada, tratando de no fijarme en la forma como su espalda se movía mientras analizaba el problema, o cómo sus brazos se flexionaban cuando probaba la firmeza de los azulejos. «El problema es serio», dijo él, levantándose y volteándose hacia mí. «Hay que cambiar todo el piso y rehacer las juntas. El agua está filtrándose por la estructura y puede comprometer la losa si no se resuelve pronto. Quiero decir, el responsable de la casa dijo que no era nada grave». Rafael sonrió de una manera que me hizo sentir como si él entendiera exactamente lo que no estaba diciendo. «Señora, con todo respeto, pero quien dijo eso no entiende nada de construcción. Si lo deja así, en 6 meses va a tener problema estructural serio en toda la casa». Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Una confirmación de que mi decisión de no esperar más por Sebastián estaba correcta. ¿Cuánto tiempo llevaría a arreglar todo? Si empiezo mañana por la mañana, en 3 días está listo. Trabajo solo, pero soy rápido y me gusta que quede bien. ¿Y cuánto costaría? Hizo un cálculo rápido, anotando en una hoja de papel que sacó del bolsillo. El valor era justo, dentro de lo que podía pagar con los ahorros de mis costuras. «Puede empezar mañana», decidí en el momento. «¿No quiere platicar con su esposo antes?» La pregunta me agarró desprevenida. ¿Cómo sabía que estaba casada? El anillo, claro, pero había algo en la forma como preguntó. Una delicadeza, como si presintiera que había alguna complicación en la historia. «No hace falta», respondí firme. «Quien decide sobre los arreglos de la casa soy yo». Él asintió sin hacer más preguntas, pero noté una pequeña sonrisa de aprobación en sus labios. «Entonces quedamos. Mañana a las 7 de la mañana estoy aquí con el material». Cuando se estaba yendo, se volteó en la puerta y dijo: «Señora, ¿puedo hacer una observación?» «Claro». Fue muy sabia en no dejar que este problema se prolongara. La filtración es igual a otras cosas en la vida. Mientras más tardemos en resolverlo, peor se pone. Lo miré bien a los ojos cuando dijo eso, y tuve la sensación de que no estábamos hablando apenas sobre el baño. Esa noche, cuando Sebastián llegó a casa, más tarde de lo normal, claro, le conté que había llamado a un albañil para resolver la filtración. «¿Hiciste qué?», preguntó con una irritación que me sorprendió. «¿Por qué no me esperaste?» «Porque hace más de un mes que dices que lo vas a resolver y el problema solo está empeorando. No podía esperar más». «¿Cuánto le vas a pagar a ese tipo?» Le dije el valor, que era muy razonable. «Podría haber conseguido más barato si me hubieras esperado». «Sebastián», le dije, mirándolo bien a los ojos, «si realmente hubieras estado interesado en resolver el problema de nuestra casa, ya lo habría resuelto hace mucho tiempo». Había algo en mi voz, una firmeza nueva que lo hizo mirarme con más atención. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero después simplemente murmuró algo sobre mujer terca y se fue a ver televisión. Esa noche, acostada en la cama, pensé en el encuentro con Rafael. No podía quitarme de la cabeza la manera como me había mirado, con respeto, como si mi opinión importara. Hacía tanto tiempo que un hombre no me trataba así, como si fuera una persona inteligente y capaz, y no apenas una figura decorativa. Y había algo más, algo que no quería admitir ni para mí misma. Me había sentido atraída por él. Por primera vez en años, había sentido ese cosquilleo en el estómago, esa aceleración del corazón que pensaba que había muerto dentro de mí. «No seas ridícula, Margarita», murmuré para mí misma en la oscuridad. «Eres una mujer casada, madre de familia. Él es un muchacho joven. Debe tener la edad de Carlos Eduardo». Pero aún tratando de convencerme de que era tontería, no podía dejar de pensar en él, en la forma como sus ojos me habían mirado, en la sonrisa franca, en la sensación de protección y competencia que transmitía. Me dormí esa noche con una sensación que no tenía desde hacía años. Expectativa por el día siguiente.
Desperté la mañana siguiente con una energía que no sentía desde hacía meses. Era martes, 29 de octubre, y Rafael llegaría hasta las 7 para comenzar el trabajo. Sebastián había salido a trabajar con una cara más agria de lo normal, aún refunfuñando sobre que yo hubiera tomado la decisión sola. «Ese albañil más vale que haga buen trabajo», dijo antes de salirse. «Si da algún problema, tú te las arreglas». «Déjalo de mi cuenta», respondí preparando el café de la mañana. «Sé cuidar muy bien los problemas de mi casa». Había una ironía en esas palabras que solo yo entendía. Estaba aprendiendo a cuidar muchas cosas sola, últimamente. A las 6:30 de la mañana ya estaba arreglada y esperando. Me había esmerado un poco más en el look, sin exagerar. Una blusa blanca con flores rojas que realzaba mis ojos. Un pantalón de mezclilla oscuro que marcaba bien mi cuerpo, aún en forma. Cabello suelto y bien peinado. Un toque discreto de labial y un perfume suave. «¿Por qué te estás arreglando tanto para recibir a un albañil?», me pregunté a mí misma en el espejo, pero en el fondo sabía la respuesta. Hacía tanto tiempo que no me sentía vista como mujer, que la perspectiva de pasar el día en compañía de un hombre que me había mirado con interés despertaba una coquetería dormida. A las 7 en punto, Rafael tocó la puerta. La puntualidad era una cualidad que siempre admiré. «Buenos días, doña Margarita». «Puedes decirme Margarita». «Buenos días, Margarita. Traje todo el material. ¿Puedo empezar a desmontar el baño?» «Claro. ¿Quieres un café antes?» «Si no es molestia, acepto». Salí muy temprano de casa. Preparé un café esmerado, de esos que solo hacía para visitas especiales. Lo servimos en la mesa de la cocina y, por primera vez en años, sentí placer en platicar con un hombre durante el café de la mañana. «¿Desde cuándo trabaja como albañil?» «Desde los 18 años. Mi papá también era albañil. Aprendí el oficio con él. Ahora trabajo por mi cuenta. Escojo los trabajos que quiero hacer. Y escoge basándose en qué». Él sonrió de esa manera que hacía que mi corazón se acelerara. «En la educación de los clientes, principalmente. Hay gente que nos trata como si fuéramos inferiores, ¿sabe? Usted ayer fue diferente, respetuosa, decidida. Me gustó eso». Sentí la cara calentarse con el elogio. «Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta, Margarita?» «Puede». «¿Estás separada?» Pregunto porque generalmente las decisiones sobre remodelaciones las toman en pareja, y ayer pareció que la responsabilidad era solo suya. Era una pregunta directa que me obligaba a pensar sobre mi situación de forma clara. ¿Qué era exactamente? Casada, pero viviendo como si fuera soltera. Traicionada, pero fingiendo no saber. Atrapada en una relación que ya había acabado, pero sin valor aún para oficializar el fin. «Es complicado», respondí escogiendo las palabras. «Mi esposo está muy ocupado con otras cosas últimamente. La casa quedó siendo responsabilidad mía». Rafael asintió como si entendiera exactamente lo que no estaba diciendo. «Entiendo. Bueno, entonces puede estar tranquila que voy a cuidar su casa como si fuera mía». Había algo en la forma como dijo su casa que me hizo sentir valorada, respetada, como si realmente fuera mi casa, mi territorio, mi decisión. Durante toda la mañana estuve dividida entre las tareas domésticas y observar a Rafael trabajar. Era impresionante su dedicación. Desmontó todo el piso dañado con cuidado, explicando cada etapa del proceso, preguntando mi opinión sobre detalles que otros profesionales ni considerarían importante consultar a la dueña de la casa. «Margarita, ¿qué color de junta prefiere? ¿Blanco tradicional o este gris claro que está más moderno? ¿Qué opina que se ve mejor? Sinceramente, el gris claro queda más elegante y disimula mejor la suciedad. Entonces vamos con el gris claro». Y así fue todo el día. Él consultando, yo decidiendo, los dos platicando sobre la remodelación como si fuéramos un equipo. Era una sensación deliciosa de sociedad, de tener mis opiniones valoradas. A media mañana, preparé un refrigerio y se lo llevé al baño.
Cuando entré, él estaba hincado, quebrando los azulejos viejos con un mazo pequeño. Los músculos de la espalda se movían debajo de la playera pegada de sudor y por un momento me quedé hipnotizada, observando esa demostración de fuerza masculina. «Margarita», me llamó, volteándose y pescándome observando. «Ah, perdón. Te traje un refrigerio». «Gracias. Es usted muy atenta». Cuando nuestros dedos se tocaron a la hora de agarrar el vaso de jugo, sentí una corriente eléctrica subir por el brazo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo más largo de lo normal, y vi en ellos algo que me hizo temblar por dentro. ¿Interés? No el interés educado de un profesional por la clienta, sino el interés de un hombre por una mujer. «Voy a dejarte trabajar», dije rápidamente, saliendo del baño con el corazón disparado. A la hora del almuerzo insistí en que comiera en casa. «No tiene sentido que salgas a comprar comida cuando tengo aquí». Preparé un almuerzo esmerado. Arroz, frijoles, bistec encebollado, ensalada de jitomate y de postre un dulce de leche casero. Rafael comió con apetito, elogiando todo. Cocina muy bien. Su esposo es un hombre con suerte. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Sebastián, que tenía una esposa que cocinaba bien, cuidaba la casa y encima ganaba dinero extra con costuras, prefería comer en restaurante con la amante. «No siempre sabemos valorar lo que tenemos en casa», respondí sin esconder la amargura en la voz. Rafael me miró con esos ojos penetrantes. «Hombre que no valora a una mujer como usted es ciego o tonto, o los dos». El elogio directo me hizo sonrojar como una adolescente. Hacía tanto tiempo que nadie me elogiaba de esa forma, con sinceridad y admiración. «Gracias», murmuré, levantándome para recoger los platos y evitar esa mirada que me estaba moviendo más de lo que debía. La tarde pasó volando. Rafael continuó el trabajo, siempre educado, siempre atento, siempre consultándome sobre las decisiones. Yo me la pasaba inventando excusas para pasar cerca del baño, para llevar agua, para preguntar si necesitaba algo. En realidad, lo que necesitaba era entender qué me estaba pasando a los 48 años, casada desde hacía 25 años, madre de 2 hijos adultos. Me estaba sintiendo atraída por un muchacho que debía tener la edad de mi hijo mayor. Era ridículo, era inadecuado, era maravilloso. Por primera vez en años me sentía viva, deseada, interesante. Rafael me miraba como si fuera la mujer más bonita del mundo. Platicaba conmigo como si mi opinión importara. Me trataba con una cortesía y respeto que mi propio marido había olvidado tener. Al final de la tarde, cuando él estaba guardando las herramientas, tomé una decisión que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. «¿Rafael?», lo llamé, reuniendo todo mi valor. «¿Sí, Margarita? Mañana, cuando vengas a trabajar, ¿qué tal si almorzamos juntos otra vez? Puedo hacer ese pollo con verdolagas que es la especialidad de la casa». Él paró lo que estaba haciendo y me miró con una sonrisa lenta que iluminó sus ojos. «Sería un placer, Margarita, pero solo si me deja ayudar en la cocina. Yo también sé hacer unas cositas». Trato hecho. Cuando se fue, me quedé recargada en la puerta por unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Acababa de invitar a un hombre joven y atractivo a cocinar conmigo en mi propia casa, mientras mi marido estaba trabajando o haciendo sabe Dios qué con la amante. Era el primer paso de un baile peligroso, y yo lo sabía. Pero por primera vez en años me sentía lo suficientemente valiente para bailar. No van a creer lo que hice con ese hombre en la propia cocina al día siguiente. En la mañana del miércoles, 30 de octubre, desperté con una sensación completamente nueva. Era como si hubiera vuelto a ser adolescente, con esa ansiedad sabrosa de quien va a encontrar a alguien especial. Sebastián había salido a trabajar del mismo modo de siempre, sin ni siquiera notar que yo estaba diferente, más animada, más bonita. Pero yo sentí algo diferente ese día. Una inquietud en el cuerpo.
un fuego que estaba creciendo dentro de mí desde que Rafael había aparecido en mi vida. Pasé más tiempo arreglándome que en los últimos meses juntos. Escogí una blusa escotada que realzaba mi escote, una falda que marcaba bien mi cadera. Me perfumé por completo. Dejé el cabello suelto y sensual. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer hambrienta de cariño, de toque, de ser deseada. «Dios mío, Margarita», murmuré a mi reflejo. «Te estás prendiendo». Rafael llegó a las 7 en punto, puntual como siempre. Cuando abrí la puerta, su mirada cambió completamente. Esta vez no disimuló. Me devoró con los ojos de la cabeza a los pies y vi el deseo estampado en su cara. «Buenos días, Margarita», dijo sin más formalidades. «Buenos días, Rafael». La tensión estaba en el aire desde el primer segundo. Durante el café, apenas podíamos platicar bien. Yo me pasaba la mano por el cabello. Él se quedaba mirando mi boca. Cuando nuestros dedos se tocaron pasando el azúcar, fue como si recibiéramos un choque eléctrico. «Rafael», dije, reuniendo valor. «Hoy terminas el trabajo, ¿verdad?» «Termino, desafortunadamente». «¿Por qué desafortunadamente?» Él paró de mover el café y me miró a los ojos. «Porque no quiero que termine. No quiero dejar de verte». Mi corazón se disparó en el pecho. «Ni yo». El trabajo de la mañana fue pura tortura. Cada vez que pasaba cerca de él, sentía mi cuerpo erizarse completo. Él también estaba inquieto. Me llamaba para ver cosas innecesarias. Inventaba excusas para que me quedara cerca. Como a las 10, cuando le llevé agua, pasó lo que había estado esperando desde hacía días. Estábamos en el pasillo, él saliendo del baño, yo yendo hacia la cocina. Nos topamos y esta vez él no me soltó. «Margarita», dijo con la voz ronca de deseo. «¿Qué?» «Ya no aguanto fingir que no te deseo». Sus palabras fueron como fuego en la pólvora. Todo ese deseo reprimido, todas esas ganas que venía guardando desde hacía días explotaron de una vez. «Ni yo», confesé. «Ya no aguanto más». Él me jaló hacia sí con fuerza. Me besó con una pasión que me hizo temblar entera. Era un beso hambriento, desesperado, de quien ya no aguantaba más esperar. «Margarita, te quiero», susurró en mi oído, haciéndome erizar toda. «Yo también te quiero mucho». Él comenzó a besarme el cuello, las manos recorriendo mi cuerpo por encima de la ropa. Yo me estaba prendiendo, sintiendo sensaciones que no sentía desde hacía años. «Ven», dijo él jalándome hacia el cuarto. «No», dije de repente, parándome ahí atrás. «No vamos para dentro de la casa». Él me miró sin entender. «En la cocina», dije decidida. «Te quiero ahora, aquí mismo». El deseo en sus ojos se intensificó. Sin decir más nada, me cargó y me llevó hacia la cocina. Me sentó en la barra. Se puso entre mis piernas, besándome con una intensidad que me dejó mareada. «¿Estás segura?», preguntó, las manos ya subiendo por mi falda. «Segurísima. Hace tanto tiempo que no me siento mujer». No necesité decir más nada. Ahí mismo en mi cocina, a media mañana, Rafael me amó como no era amada desde hacía años. Fue intenso, fue desesperado, fue todo lo que mi cuerpo estaba suplicando desde hacía tanto tiempo. Después nos quedamos abrazados, aún jadeando, tratando de volver a la realidad. «Dios mío», susurré. «¿Qué hicimos?» «Hicimos lo que debíamos haber hecho desde el primer día», dijo él acariciando mi rostro. «Te amo, Margarita. También te amo». En ese momento escuchamos el ruido de un coche parándose enfrente de la casa. «Mi sangre se heló». «Sebastián», murmuré en pánico. Rafael me ayudó a bajar de la barra. Nos arreglamos la ropa corriendo. Él salió por atrás mientras yo corría al baño hasta arreglarme el cabello y el maquillaje. Cuando Sebastián entró, encontró a su esposa aparentemente normal, preparando el almuerzo. «¿Llegaste temprano hoy?», comenté tratando de controlar la respiración. «Salí más temprano de la junta», dijo él. Pero había algo extraño en su voz. Mi corazón estaba disparado, pero ya no era de miedo.
Era la adrenalina pura de quien acababa de vivir el momento más intenso de los últimos años. Esa tarde, cuando Sebastián se fue a trabajar otra vez, Rafael regresó. Esta vez no necesitamos palabras. Sabíamos que habíamos cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. El fuego que se había encendido entre nosotros ya no se iba a apagar. Y cuando sus labios tocaron los míos nuevamente, supe que la mujer que había estado dormida durante tanto tiempo finalmente había despertado para siempre. Sebastián se sentó a la mesa de la cocina con una expresión que nunca le había visto antes. Seria, decidida, pero también medio culposa. Necesitamos platicar sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. ¿Qué tiene nuestro matrimonio? Él respiró hondo, como quien va a dar un clavado en aguas profundas. Margarita, creo que llegó la hora de ser honestos el uno con el otro. Sentí la sangre helarse en las venas. ¿Honestos sobre qué? Sobre el hecho de que nuestro matrimonio se acabó hace mucho tiempo. Sobre el hecho de que... Él paró, buscando las palabras correctas. Sobre el hecho de que... ¿Sobre el hecho de que estás teniendo un amorío con Marlini? Completé, decidiendo que era hora de poner las cartas sobre la mesa. Su expresión fue de shock total. ¿Cómo? ¿Cómo sabes, Margarita? Yo no soy tonta. Los perfumes, la ropa nueva, los retrasos, las mentiras sobre las juntas. ¿Crees que no me di cuenta? Él bajó los ojos, finalmente mostrando algo de vergüenza. ¿Desde cuándo sabes? Meses. Y no fue difícil descubrir. Ya ni se esconden. ¿Por qué nunca dijiste nada? Era una pregunta justa. ¿Por qué realmente había guardado silencio durante tanto tiempo? Porque al principio aún tenía esperanza de que se cansaran el uno del otro. Después porque me di cuenta de que ya no me importaba más. ¿No te importaba? Sebastián, ¿cuándo fue la última vez que me miraste como mujer? ¿Cuándo fue la última vez que platicamos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que demostraste que yo aún significaba algo en tu vida? Él se quedó en silencio porque sabía que yo tenía razón. ¿Desde cuándo estás con ella? Pregunté. Como 8 meses. ¿8 meses? Casi un año de mentiras, de traición, de falta de respeto. ¿Y qué pretenden hacer? Está embarazada, Margarita. Ah, la noticia que ya esperaba, pero que aún así me impactó. ¿Embarazada? Tiene 5 meses. 5 meses. Entonces, cuando yo estaba tratando de salvar nuestro matrimonio, pidiendo cariño, suplicando atención, él ya estaba construyendo una nueva familia con otra mujer. ¿Y ahora? Ahora creo que llegó la hora de oficializar el fin. Marlene quiere que asuma la relación públicamente, y creo que tiene razón. Me quedé ahí sentada procesando la información. Mi marido de 25 años me estaba pidiendo el divorcio para asumir a la amante embarazada. En otras circunstancias, sería devastador. Pero en ese momento, con el cuerpo aún caliente del amor de Rafael, con su perfume aún en mi piel, sentí apenas alivio. «Está bien», dije simplemente. «¿Está bien?» «Sí, Sebastián. Nuestro matrimonio murió hace mucho tiempo. Solo estábamos sosteniendo a un muerto. Si quieres oficializar, vamos a oficializar». Él me miró con sorpresa. «¿No vas a pelear? ¿No vas a hacer escándalo? ¿Para qué? ¿Para mantener a un hombre que ya no me quiere? ¿Para forzar una convivencia que no le hace bien a ninguno de los dos? Y la casa, el patrimonio. Resolvemos todo de forma civilizada. Soy una mujer independiente. Sé arreglármelas». Sebastián siguió mirándome como si no me reconociera. «Estás muy tranquila, Margarita. Muy diferente». Si él supiera qué tan diferente estaba. Si él supiera que 2 horas antes otro hombre me había amado en la cama donde él dormía todas las noches. Si él supiera que yo también había encontrado a alguien que me hacía sentir viva nuevamente. «Estoy en paz», dije honestamente. «Finalmente estoy en paz». ¿Hay otra persona?» La pregunta me agarró desprevenida. ¿Sería la hora de contar sobre Rafael? ¿Sería justo aventarle la verdad en la cara también? «Ay», respondí mirándolo a los ojos.
Sí hay. Su expresión cambió completamente. Sorpresa, coraje, indignación. ¿Quién? Eso no importa. Lo que importa es que los dos encontramos a otras personas. Lo que importa es que llegó la hora de ser honestos y seguir adelante. ¿Desde cuándo? ¿Eso es importante? Sí. Quiero saber desde cuándo mi esposa me está traicionando. La ironía de la situación era absurda. El hombre que me había traicionado por 8 meses estaba indignado porque yo también había encontrado a alguien. Sebastián, vamos a dejar la hipocresía. Tuviste 8 meses para contarme sobre Marlene y no lo hiciste. Yo lo descubrí sola. De la misma forma, puedes descubrir el resto tú solo también. Él se levantó de la mesa nervioso. ¿Quién es, Margarita? ¿Es alguien que conozco? No voy a decir. ¿Está casado también? No, es joven. La pregunta me hizo sonrojar, entregándome. Sebastián se dio cuenta inmediatamente. Dios mío, es un muchacho joven, ¿verdad? Una mujer de 48 años con un muchacho joven. ¿Y cuál es el problema? Un hombre de 53 con una mujer de 35 no es extraño. Es diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque tú eres hombre y yo soy mujer? La discusión se estaba calentando y me di cuenta de que no llevaría a nada. Sebastián, vamos a parar con esto. Los dos erramos. Los dos encontramos a otras personas. Vamos a separarnos de forma civilizada, y cada quien sigue su vida. No es tan simple, Margarita. ¿Por qué no? Porque yo no esperaba esto de ti. ¿Qué? Que encontrara a alguien que me valorara, que me tratara como mujer, que me hiciera sentir deseada. Las palabras salieron con más emoción de la que quería, entregando lo mucho que Rafael significaba para mí. Sebastián se dio cuenta. «Estás enamorada», dijo como si fuera una acusación. «Estoy. Por primera vez en años, estoy enamorada». ¿Y él? ¿Él también te ama o solo se está aprovechando de una mujer mayor, necesitada? El insulto me pegó de lleno, pero en vez de afectarme, me puso furiosa. Él me ama, sí. Me ama de verdad. Me trata como una reina. Me hace sentir especial. Me mira como si fuera la mujer más bonita del mundo. Todo lo que tú dejaste de hacer, hace años. Sebastián se quedó en silencio por un largo momento. Después suspiró. Entonces, eso es. 25 años de matrimonio se acabaron así. No se acabaron así, Sebastián. Se acabaron cuando decidiste buscar en otra mujer lo que tenías en casa. Se acabaron cuando dejaste de verme como esposa y me convertiste en empleada doméstica. Se acabaron cuando escogiste mentir en vez de ser honesto. Él asintió reconociendo que yo tenía razón. ¿Y ahora? Ahora nos separamos. Tú vas a vivir tu vida nueva con Marlene y el bebé. Y yo voy a vivir mi vida nueva también. ¿Con ese muchacho? Con Rafael. Era la primera vez que decía su nombre a Sebastián. Era extraño, pero liberador. ¿Rafael?, repitió él. ¿Qué edad tiene? 37. 11 años menor que tú. ¿Y qué? Marlene es 18 años menor que tú. Es diferente. No es diferente, Sebastián. El amor no tiene edad. Él se rió, pero era una risa amarga. ¿Amor? ¿Crees que un muchacho de 37 años puede amar a una mujer de 48 de verdad? Estoy segura. De la misma forma que estoy segura de que yo también lo amo. ¿Y los hijos? ¿Qué les vamos a decir a Carlos y a Fernanda? La verdad. Que sus papás se separaron porque ya no lograron hacer funcionar el matrimonio y que cada uno encontró una nueva oportunidad de ser feliz. Sebastián movió la cabeza. Nunca imaginé que llegaría a esto. Ni yo. Pero llegó. Nos quedamos en silencio por unos minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. 25 años de historia compartida llegando al fin en una plática en la cocina. «Margarita», dijo él finalmente. «¿Qué?» Yo siento mucho por todo. Yo también siento. Siento que no logramos hacer que funcionara. ¿Vas a estar bien? Voy a estar. Y tú también vas a estar. Él se levantó como si el peso de la conversación hubiera acabado con sus energías. Voy a dormir en la sala hoy. Mañana platicamos sobre los detalles prácticos. Está bien.
Cuando salió de la cocina, me quedé ahí sentada tratando de procesar todo lo que había pasado. En una sola tarde había traicionado a mi marido, sido amada como nunca antes, y oficializado el fin de mi matrimonio. Pero en vez de sentirme destruida, me sentía libre. Finalmente libre para vivir mi vida sin mentiras, sin fingimientos, sin la prisión de un matrimonio que desde hacía mucho tiempo había dejado de existir. El sábado por la mañana, nos sentamos a la mesa de la cocina con papeles, calculadora y mucha sinceridad. La casa se quedaría conmigo. Al final, yo había contribuido tanto para comprarla como él, y él estaba ansioso por salir y vivir con Marlene. Dividiríamos los ahorros a la mitad. Los muebles, cada uno se llevaría lo que quisiera, sin pleitos. ¿Estás segura de que puedes mantenerte sola?, preguntó él en una demostración tardía de preocupación. Segura. Mis costuras están dando buenos ingresos y voy a expandir el negocio. Además, Rafael me ofreció una sociedad en su empresa de construcción. Sebastián hizo una mueca al escuchar el nombre de Rafael, pero no comentó. ¿Y cuándo les vamos a decir a los hijos? Era la parte que más temía. Carlos, Eduardo y Fernanda tenían derecho a saber, pero ¿cómo explicar que los papás, después de 25 años de matrimonio, se habían separado porque ambos encontraron a otras personas? Vamos a llamarles esta noche, decidí. Juntos, vamos a decir la verdad. La plática con los hijos fue más difícil de lo que esperaba. Carlos Eduardo, siempre más racional, hizo 1000 preguntas sobre aspectos prácticos. ¿Dónde iba a vivir cada uno? ¿Cómo quedaría la situación financiera? Si habían intentado terapia de pareja. Fernanda, más emotiva y embarazada de 6 meses, lloró mucho. Pero se veían tan bien juntos, dijo ella entre sollozos. ¿Cómo que encontraron a otras personas? Hija, le expliqué con paciencia. A veces el amor se acaba aunque no queramos. Y a veces encontramos una nueva oportunidad de ser felices. Pero, ma, usted ya tiene 48 años. ¿No es medio tarde para volver a empezar? La pregunta me dolió porque venía de mi propia hija. Fernanda, amor, el amor no tiene edad. 48 años no es el fin de la vida. ¿Y ese Rafael? Carlos Eduardo entró en la conversación. ¿Qué edad tiene? 37. El silencio del otro lado de la línea fue incómodo. Ma, dijo Carlos Eduardo finalmente. ¿Estás segura de lo que está haciendo? Un muchacho de 37 años. ¿Será que no se está aprovechando de la situación? Era la misma duda que Sebastián había plantado. ¿Será que mis propios hijos también consideraban imposible que un hombre más joven pudiera amarme de verdad? Carlos, Rafael me ama y yo lo amo. Sé que parece extraño. Sé que van a necesitar tiempo para aceptarlo. Pero es así. La conversación terminó con promesas de que nos visitarían pronto para conocer mejor la situación. No fueron pláticas fáciles, pero por lo menos ahora todos sabían la verdad. El lunes siguiente Sebastián hizo las maletas y se mudó a la casa que había alquilado para él y Marlene. No sentí tristeza, apenas una extraña sensación de vacío. No de pérdida, sino de espacio siendo creado para algo nuevo. «Cuídate bien, Margarita», dijo él en la puerta, cargando la última maleta. «Tú también, Sebastián, y sé feliz. Tú también mereces ser feliz». Fue nuestra despedida. Sin drama, sin lágrimas, sin grandes declaraciones. Apenas 2 adultos reconociendo que habían llegado al fin de una etapa y estaban listos para comenzar otra. Pero si pensábamos que nuestra separación pasaría desapercibida, estábamos muy equivocados. Guadalajara era una ciudad que ya tenía sus áreas pequeñas en 1996, donde todo mundo conocía a todo mundo. Y una pareja tradicional como nosotros separándose después de 25 años, se volvió el tema de la semana. Los chismes comenzaron el martes. Doña Aparecida, mi vecina, apareció en casa con la excusa de pedir azúcar prestado, pero en realidad quería saber los detalles. «Margarita, ¿es cierto que tú y Sebastián se separaron?» «Es cierto». «Dios mío, pero se veían tan bien juntos. ¿Qué pasó?»
Aparecida, son cosas de la vida. A veces las personas toman rumbos diferentes. Pero separarse después de tanto tiempo, debe haber pasado algo grave. Yo podría haberle contado sobre Marlene, sobre el embarazo, sobre los 8 meses de traición. Pero escogí mantener mi dignidad. Cada uno encontró una nueva oportunidad de ser feliz. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Nueva oportunidad? ¿Encontraron a otras personas? Encontramos. Doña Aparecida abrió mucho los ojos. ¿Los dos? ¿Los dos tienen otras personas? Tenemos. La noticia se regó por el vecindario como fuego en pasto seco. El miércoles, cuando fui al súper, sentí las miradas y susurros. El jueves, cuando pasé por la farmacia, el farmacéutico me miró con una curiosidad mal disimulada. Pero fue el viernes que el escándalo realmente explotó. Rafael apareció en casa a media tarde para que platicáramos sobre nuestros planes, ahora que yo estaba oficialmente separada. Cuando se estaba yendo, la vecina del lado, doña Benita, estaba casualmente regando las plantas de la banqueta. No faltó más. En 2 horas, toda la calle sabía que Margarita estaba recibiendo a un muchacho joven en casa. En 4 horas, la mitad del barrio estaba comentando. El sábado, la historia se había regado a otros barrios. ¿Supiste que Margarita de la calle de las Flores anda con un albañil jovencito? Debe tener unos 30 años. Ella podría ser su mamá. Qué pena, una mujer de esa edad correteando muchachos jóvenes. Dicen que por eso se separó de Sebastián. Cambió al marido por un muchachito. Las versiones de la historia se fueron multiplicando y distorsionando. En una versión, yo había abandonado a Sebastián para quedarme con Rafael. En otra, Rafael era un aprovechado que andaba atrás de mi dinero. En una tercera, yo estaba pasando por una crisis de los 40 y haciendo locuras. La presión social fue intensa. En la misa del domingo, sentí las miradas de juicio de la congregación. Las mujeres de mi edad me miraban con una mezcla de escándalo y envidia mal disimulada. Los hombres con un interés malicioso. Me di cuenta de que había perdido varias amistades. Pero también me di cuenta de que no me importaba. Prefería quedarme sola que quedarme rodeada de gente que quería verme infeliz para sentirse mejor consigo misma. Si ustedes creen que esta vieja hizo lo correcto al actuar de esa manera, pónganlo en los comentarios. Hiciste lo correcto. Me va a encantar saber su opinión, mi querida. Voy a leer toditos los comentarios. La situación empeoró cuando doña Regina, la mayor chismosa del barrio, descubrió la edad exacta de Rafael. No sé cómo consiguió la información. Tal vez le preguntó directamente a alguien que lo conocía o investigó de alguna forma, pero todo el vecindario sabía que mi novio tenía exactos 37 años. La escuché comentando alto en la fila de la carnicería, claramente queriendo que yo escuchara. Podría ser su hijo. Los chismes ganaron una crueldad nueva. Ya no era apenas sobre la separación o sobre que yo hubiera encontrado a alguien nuevo. Era específicamente sobre la edad, sobre ser inadecuado, sobre que yo estaba haciendo el ridículo. Pero, ¿creen que lo dejé barato? Fui hasta ella y le pregunté qué tenía que ver con mi vida. Se quedó refunfuñando. Fue cuando agarré una caca de perro que estaba en la calle. Me ensucié la mano, pero se la restregué toda en la cara para que aprendiera a no hablar de mi vida. La gente que estaba en la fila se quedó riéndose de ella. Los comentarios eran asquerosos, reduciendo nuestra relación a algo puramente físico, como si una mujer de mi edad no pudiera tener una relación amorosa genuina. La presión se puso tan intensa que comencé a evitar salir de casa innecesariamente. Hacía las compras básicas y regresaba rápidamente. Dejé de frecuentar lugares donde sabía que encontraría conocidos. Estaba prácticamente aislándome socialmente. Fue Rafael quien me hizo darme cuenta de que eso estaba mal. Margarita, no puedes esconderte para siempre. No me estoy escondiendo. Solo estoy evitando molestias. Pero eso no es vida. Tienes derecho a ir y venir, a frecuentar los lugares que siempre frecuentaste. Rafael, tú no entiendes.
La gente me mira como si fuera un bicho raro, como si fuera ridícula. ¿Y qué? Déjalos que miren, déjalos que hablen. Quien te conoce de verdad sabe qué tipo de persona eres. Pero es difícil. Sé que es difícil, pero si nos escondemos, si nos avergonzamos de nuestro amor, ellos van a haber ganado. Rafael tenía razón. Estaba permitiendo que la opinión de otros controlara mi vida, exactamente como había hecho durante años en mi matrimonio fracasado. ¿Sabes qué vamos a hacer?, dijo él decidido. ¿Qué? Vamos a salir juntos públicamente. Vamos a cenar en el restaurante más movido de la ciudad. Vamos al cine. Vamos a mostrarle a todo mundo que no nos da pena nuestra relación. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Margarita, si queremos estar juntos, vamos a tener que enfrentar esos prejuicios de frente. No podemos vivir escondiéndonos para siempre. La cena en el restaurante del Español, en el centro de la ciudad, fue programada para el sábado 7 de diciembre de 1996. Era el restaurante más tradicional y movido de Guadalajara, donde toda la sociedad local acostumbraba a encontrarse los fines de semana. Si queríamos hacer una declaración pública, no podría haber escenario mejor. Pasé toda la semana nerviosa, cambiando de opinión varias veces. A veces pensaba que era una locura, a veces me sentía valiente y decidida. Rafael, dándose cuenta de mi ansiedad, apareció en casa el viernes por la noche con una sorpresa. «Margarita, tengo una cosa para ti». «¿Qué es?». Él sacó una cajita pequeña del bolsillo. Mi corazón se disparó. No podía ser lo que estaba pensando. «Calma», dijo él riéndose de mi expresión. «No es un anillo de compromiso todavía». Abrí la cajita y encontré un collar delicado con un dije en forma de corazón. Era sencillo, pero bonito, claramente escogido con cariño. «Rafael, qué lindo. ¿Pero por qué?». «Porque mañana nos vamos a mostrar públicamente como pareja por primera vez. Quiero que uses algo que te recuerde cuánto te amo». Las lágrimas vinieron a mis ojos. «Gracias. Es hermoso. ¿Puedo ponértelo?». Me di la vuelta y sentí sus manos delicadas poniendo el collar en mi cuello. Cuando me volteé hacia el espejo, vi a una mujer radiante, enamorada, usando un regalo del hombre que amaba. «¿Estás lista para mañana?», preguntó él. «Estoy. ¿Y tú?». «Estoy. Vamos a mostrarle a esta ciudad que el amor verdadero no tiene edad». El sábado me arreglé como nunca. Escogí mi vestido más bonito, uno rosa pálido que siempre me favoreció. Zapatos de tacón medio, el collar que Rafael me había dado. Me esmeré en el maquillaje, en el cabello, en el perfume. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer elegante, confiada, enamorada. Rafael apareció a las 7 en punto, guapísimo en un traje azul marino que yo nunca había visto. Estaba claro que él también se había preparado especialmente para la ocasión. «Te ves deslumbrante», dijo él ofreciéndome su brazo. «Tú también te ves muy guapo». Caminamos por el centro de la ciudad tomados del brazo y ya sentí las miradas de la gente en la calle. Algunas de curiosidad, otras de desaprobación, pero todas notando nuestra presencia. Cuando llegamos al restaurante, el mesero nos recibió con profesionalismo, pero noté su sorpresa al ver nuestra diferencia de edad. Nos llevó a una mesa en el centro del salón, exactamente donde queríamos estar, visibles para todos. El restaurante estaba lleno, como esperábamos. Reconocí a varias personas conocidas, parejas de amigos de la época de mi matrimonio, familias tradicionales de la ciudad, hasta algunos compañeros de Sebastián. Las conversaciones disminuyeron visiblemente cuando entramos y sentí todos los ojos sobre nosotros. «¿Nerviosa?», preguntó Rafael bajito. «Un poco. ¿Y tú?». «Más bien orgulloso. Orgulloso de estar con la mujer más bonita del restaurante». Durante la cena, tratamos de mantener una plática natural, pero era imposible ignorar los susurros de las otras mesas. Algunas personas fueron discretas, otras no tanto. «Es ella misma», escuché a una mujer comentar a algunas mesas atrás.
Margarita, que se separó de Sebastián. Y ese debe ser el tal albañil. Órale, qué diferencia de edad. Él parece su hijo. Qué valor, ¿no? Yo no tendría el valor o el descaro. Los comentarios dolían, pero me forcé a mantener la cabeza en alto, a sonreírle a Rafael, a comportarme como una mujer enamorada que tenía todo el derecho de estar ahí. A media cena pasó algo que lo cambió todo. Marlene entró al restaurante acompañada de 2 amigas. Estaba visiblemente embarazada ahora, de unos 7 meses. Y cuando me vio, vino directamente a nuestra mesa. «Margarita», dijo llegando bien cerca. «¿Puedo hablar contigo?» Rafael se tensó, listo para defenderme si fuera necesario, pero hice una señal para que se quedara tranquilo. «Claro, Marlene. Quiero pedirte perdón», dijo ella para mi sorpresa total. «Por lo que pasó, por el tiempo que duró. Sé que sabías y sé que debes haber sufrido mucho». La sinceridad en su voz me desarmó completamente. «Marlene, no. Déjame hablar. Sebastián me contó que tú también encontraste a alguien. Y viéndolos a ustedes 2 aquí, puedo ver que es un amor verdadero. Se ven radiantes juntos». Miré a Rafael, que sonrió discretamente. «Gracias. Y quiero que sepas que nunca quise destruir tu familia. Las cosas simplemente pasaron. Lo sé. Y al final todos encontramos nuestra verdadera felicidad». Marlene sonrió aliviada. «Es verdad. Bueno, los voy a dejar cenar en paz. Solo quería decir eso». Cuando se alejó, me di cuenta de que varias personas habían escuchado nuestra conversación y algo interesante pasó. En vez de más chisme y juicio, vi caras de comprensión, hasta de admiración. «Fue valiente de su parte», comentó Rafael. «Fue. ¿Y sabes qué más fue? Fue liberador. Ahora todo mundo sabe que nuestra separación fue lo mejor para todos los involucrados». El resto de la cena transcurrió de forma más tranquila. La gente siguió mirando, pero con menos malicia. Algunos hasta vinieron a saludar, incluyendo una pareja de amigos viejos que dijo estar feliz por verme tan bien y radiante. Cuando salimos del restaurante tomados del brazo, me sentí diferente, más ligera, más libre, más orgullosa de quién era y de las decisiones que había tomado. «¿Cómo te sientes?», preguntó Rafael. «Liberada, finalmente liberada». En los meses que siguieron, nuestra vida se fue normalizando gradualmente. Los chismes disminuyeron, la gente se acostumbró a nuestra presencia y algunos hasta se volvieron amigos genuinos de la pareja. Carlos, Eduardo y Fernanda vinieron a visitarnos en enero de 1997 y después de una resistencia inicial, acabaron queriéndole a Rafael. Él conquistó a mi hijo hablando de fútbol y coches, y conquistó a mi hija siendo atento con ella durante el embarazo. «Ma», me dijo Fernanda en privado, «son felices juntos. Eso es lo que importa». «Gracias, hija. Y él te ama de verdad. Cualquiera puede verlo». En marzo de 1997, Rafael me pidió matrimonio. Fue en un atardecer en la Plaza de la Liberación, en el mismo lugar donde nos encontramos por primera vez fuera de casa. Sencillo, romántico, perfecto. «Margarita, ¿te quieres casar conmigo?» «Quiero. Claro que quiero». Nos casamos en junio de 1997, en una ceremonia pequeña pero emocionante, con mis hijos presentes, algunos amigos verdaderos y sin los prejuicios del pasado. El padre Miguel, de una iglesia más abierta, celebró nuestra unión con cariño y respeto. Y ahora aquí estoy, a los 77 años, contando esta historia para ustedes. Rafael y yo estuvimos juntos por 28 años hasta que él murió en 2024, a los 66 años. Fueron los años más felices de mi vida. Tuvimos una vida linda juntos. Él expandió su empresa de construcción y yo creé una pequeña confección que llegó a emplear a 10 personas. Viajamos por México, conocimos otros países, construimos una casa hermosa donde fuimos muy felices. Rafael nunca me hizo sentir vieja. Nunca me hizo cuestionar nuestra diferencia de edad. Por el contrario, me hizo sentir joven, bonita, deseada hasta el último día que pasamos juntos.
Y espero haber hecho que él fuera feliz también con mi experiencia de vida, mi estabilidad emocional, mi amor maduro y verdadero. Sebastián se casó con Marlene y tuvieron otros 2 hijos además del primero. Nos volvimos amigos cordiales con el tiempo, especialmente después de que llegaron los nietos y comenzaron a unir a las familias. Él murió en 2019 y estuve presente en el velorio, dando mis condolencias a la viuda y los hijos. Si llegaron hasta aquí en mi historia, quiero dejar algunas reflexiones. Primero, nunca es tarde para volver a por empezar. A los 48 años, pensé que mi vida amorosa había acabado, pero en realidad apenas estaba comenzando la mejor etapa. Segundo, el amor no tiene edad. Lo que importa no son los años que nos separan, sino los sentimientos que nos unen. Rafael y yo lo demostramos, a pesar de todos los prejuicios. Tercero, no dejen que la opinión de otros controle sus vidas. Yo casi pierdo la oportunidad de ser feliz porque estaba preocupada por lo que los vecinos iban a decir. Al final, quien importa de verdad son las personas que realmente nos aman y quieren nuestro bien. Y por último, tengan valor. Valor para salir de relaciones que ya no funcionan. Valor para buscar lo que realmente desean. Valor para enfrentar los prejuicios y juicios. Valor para defender su felicidad. Hoy, sola en esta casa que construí con Rafael, pero rodeada por el amor de los hijos, nietos y bisnietos, puedo decir que tomé las decisiones correctas. Mi vida no fue perfecta, pero fue auténtica, fue valiente, fue verdadera. Y si una mujer de 48 años de Guadalajara pudo volver a empezar y ser feliz, ustedes también pueden. No importa la edad, no importan las circunstancias, no importa lo que los demás vayan a decir. La vida es una sola y merece ser vivida con amor, con pasión, con valor. Si esta historia tocó su corazón, si se identificaron con alguna parte de ella, dejen su comentario aquí abajo. Cuéntenle a esta vieja desde dónde están viendo qué parte los emocionó más, si también ya pasaron por algo parecido. Y no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like y compartir con quien necesita escuchar este mensaje de que nunca es tarde para ser feliz. Un besote de esta abuelita enamorada, que aún cree en el amor verdadero, sin importar la edad que diga el documento.